Bienvenidos a nuestro último programa de esta temporada de Encubiertos.podcast. Bueno, síganos en Instagram. Encubiertos.podcast. Hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis a lo lejos? ¿Cómo les va? Hoy otra vez a distancia, lamentablemente. Sí, bueno. Una belleza, esta pandemia nos ha regalado tantas cosas maravillosas, como reflexionar uno mismo, como no tener brindis en la universidad, como engordar, sino virtual, así con este internet, es maravilloso en realidad. Bueno, el programa del día de hoy va a ser pega bastante con uno, eso solamente lo diría con aquí. Ciertos patrones. Con ciertos, pero con algunos, bueno. El programa de hoy... Lo que pasa es que hoy... Ajá. No, lánzate, Sharon. Lánzate lo que ibas a decir. No, bueno, puedes empezar. No, o sea que yo quería hablar, el programa de hoy es sobre el trastorno obsesivo compulsivo, como se conoce TOC, y que hemos escuchado muchas veces y que lo vemos en las redes sociales, y muchas veces me atrevo a decir que lo decimos, y decimos, es que si algo está asimétrico, decimos, eso me da TOC, o si algo está sucio, es que me da TOC, es que me da TOC, es que esto me da TOC. Entonces es como algo muy común, por así decirlo. Sí, yo lo digo siempre, y por más que sea... Y por más que sea, es importante entender y saber qué es y buscar, como siempre, soluciones, saber qué es, saber cómo se manifiesta, saber cómo podemos ayudar a una persona que quizás lo padezca y cómo saber si de casualidad lo tenemos. O sea, son cosas creo que son muy importantes que debemos destacar, y para eso está Encubiertos acá. Este es uno de nuestros últimos episodios. Vamos a ver si en algún momento, en otras circunstancias, podemos continuar con este programa. Que hemos tenido como mucha recepción de la gente, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito, ya entrando en el tema del TOC, que según los manuales de Merck, el TOC afecta entre el 1 y 2% de la población en general. Y según la OMS, el TOC es la 10ª causa médica más frecuente de deterioro personal. Esto es algo que yo creo que es sumamente importante, porque estamos hablando de que no es un trastorno que quizás sea tan común, a pesar de que lo hablemos como con mucho... Lo hablamos seguido, pero no es un trastorno tan común. 1 o 2% es mínimo, sin embargo, oye, igual es importante. Bueno, aquí tenemos que, según los manuales tenemos muchas personas con TOC tienen trastornos psicológicos coexistentes, como trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y trastorno bipolar. Además, alrededor de la mitad de pacientes con TOC tienen pensamientos suicidas en algún momento. Bastante interesante ese dato, la verdad. Bueno, tenemos también tenemos estas estadísticas, pero también es importante decir de qué trata este trastorno realmente. Entonces tenemos aquí que según el portal Actualidad Sanitaria, el TOC se caracteriza por la presencia de dos fenómenos clínicos: las obsesiones, me resuena, lo siento, y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes o impulsos que aparecen de forma involuntaria en el paciente y tienden a repetirse, generando en el que lo sufre, mejor dicho, un profundo malestar. Y las compulsiones, estoy hablando bellísimo, las compulsiones siempre, algo que se repite, una obsesión de María Lucía hablar mal. Las compulsiones son acciones que el paciente lleva a cabo para tratar de reducir el malestar que provocan esos pensamientos obsesivos. Para disminuir esta sensación. Esta ansiedad, este estrés, esta cosa. Esta obsesión, sin embargo, de que todo sea perfecto también. Exactamente. Puede pasar. Bueno, tenemos aquí que según Mayo Clinic, el trastorno obsesivo compulsivo tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales, obsesiones que te hacen tener comportamientos repetitivos, compulsiones. Suele centrarse en determinados temas, por ejemplo, miedo a contaminarse con gérmenes. Y hoy en día, con este asunto del coronavirus, no me quiero imaginar a las personas que padecen de este trastorno
o sea, lidiando con este asunto, por ejemplo, de los gérmenes, de las bacterias, el virus. Oye, debe ser una carga. A mí no me lo han diagnosticado, pero yo estoy un fastidio con eso. Y yo me imagino a alguien que sea diagnosticado. Yo creo que. Pero Lucía te toca la mano y va y se lava las manos. Así te vea que tocas de fregar o de lavarte las manos, ¿verdad? Por favor, no me toques. Ella te toca y ella muy disimuladamente al rato, ella se echa antibacterial. Y que bueno, es que. Yo recuerdo que cuando conocimos a María Lucía, estaba como que todos decíamos, María Lucía como que se baña en Herdex, entonces es como que bueno, es algo como que muy característico, ¿no? Exacto. No nos equivocamos, María Lucía. Ajá. No, sí, María Lucía tiene estos hábitos de limpieza bastante acentuados, por así decirlo. Hay otra cosa que es súper importante destacar cuando veníamos hablando de que no es un trastorno como tan conocido o del que se hable tanto, que nos damos cuenta de ello en una dinámica que hicimos en Instagram. Respondieron 19 personas y de esas 19 personas, 14 indicaron saber qué es el TOC. Y yo creo que eso es súper importante porque es quizás uno de los números más bajos que hemos tenido desde que empezamos con las dinámicas, y esto significa que quizás no es un trastorno como tal tan común. Pero para hablar un poco y definir bien como qué es y qué representa el trastorno obsesivo compulsivo, los dejamos con nuestra experta el día de hoy, que fue nuestra experta en trastorno de pánico, Bárbara Reyes, @psicosupor. Vamos a ver qué tiene ella para decirnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo, pero para iniciar es importante conocer de qué se trata este trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos irracionales que vienen siendo las obsesiones, y a su vez van a hacer que la persona se comporte de una manera repetitiva que vamos a llamar compulsiones, ¿sí? Estas obsesiones y compulsiones van a generar un malestar y van a generar también una angustia en la persona que por más que lo intente ignorar o simplemente no repetir, no va a poder controlar, ya que cada vez va a aumentar esa angustia y el estrés. Es por ello que acuden más bien a repetirlas para aliviar el estrés que le genera el simple hecho de no poder realizarlo. Y esto forma parte del círculo vicioso de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Muchísimas gracias a Bárbara Reyes, @psicosupor, por favor, síganla, muy buena. Vamos con lo siguiente, que son los síntomas. Obviamente, los síntomas son importantes para reconocer este tipo de cualquier enfermedad, trastorno, padecimiento que podamos tener. Obviamente, entonces tuvimos otra de nuestras dinámicas en Instagram. Pusimos en Instagram, ¿consideras que tienes conductas asociadas al TOC? 10 de 18 personas indicaron que sí. Simetría en sábanas y cubrecamas, por ejemplo, son varias las respuestas. Orden, exprimir correctamente la pasta de dientes, por ejemplo. La mayoría de las personas lo relaciona principalmente a temas de limpieza. Sí, ¿no? No abarca solo eso. Exacto, pero en realidad puede abarcar buena película, cosas. Disculpa que te interrumpa, buena película, Toc Toc, búsquenla. Trata sobre, si mal no recuerdo, es una película española, buenísima, no tanto porque uno diga qué composición sasa de planos, qué iluminación tan bella, está en realidad está cool, a mí me gustó, pero como aborda este tema de TOC, interesante. Hay una señora que soy yo, literalmente, y hay muchos casos, entonces también tratan, por ejemplo, uno que la verdad desconozco si existe, pero trataba de que la persona era como una obsesión, por así decirlo, con las imágenes religiosas. Entonces a cada rato era persignarse, verificar todo, y trataba todo de eso. Interesante. Y los reúnen todos en una sala. Imagínate ese poco de personas conviviendo, ponte que tú tengas una obsesión de decir a cada rato una palabra, entonces soy yo con la limpieza y Sharon persignándose a cada rato, y las tres juntas en la misma sala. Como debe ser, porque obviamente me tienen que relacionar con así. ¿Ah? Ese es nuevo encubiertos. Ese es el nuevo encubiertos. Sí. Miren, bueno, tomando en cuenta estos resultados, obviamente las personas
piensan que está relacionado a temas de limpieza, etcétera, pero aquí tenemos datos que, según la Mayo Clinic, el trastorno obsesivo compulsivo en general incluye obsesiones y compulsiones. Sin embargo, es posible tener solo síntomas de obsesión o solo síntomas de compulsión. Muy importante entender que se separa. O sea, que son dos conductas que actúan juntas, pero se puede tener una sola. Entonces, algunos signos y síntomas de obsesión son temor a contaminarse por tocar objetos que han tocado otras personas. Levanten la mano. Hoy en día, vamos a hacer esa dinámica. Cada vez que tú estás diciendo, vamos levantando la mano hasta que creemos. Hoy en día creo que todos tenemos ese terror. Voy por la calle y quiero levitar, porque no quiero ni tocar el piso. Pero quitando la situación de pandemia, ¿quién lo sigue teniendo? Ah, bueno, sí, me da. Ay, no puede ser, Rebe, ¿y tú no? Depende de la persona. ¿Qué? Depende de la persona. Depende. Si es una persona cuyos hábitos de limpieza son cuestionables. Mira, esto sonará chimbo, pequeña anécdota. Una vez, a mí no me gusta en general que nadie me toque, mucho menos si no lo conozco. Be careful, estamos en el 2020, be careful. Pero la broma es que lo que pasó fue lo siguiente. Yo estaba comprando una broma y mi mamá me dijo, bájate y tal, a que yo recibiera la cosa que compró. Entonces yo estaba por pagar porque tenía que, no se había concretado la compra y yo tenía que bajarme a pagar. Entonces cuando voy y bajo a pagar, normal, ok, chévere. Cuando me dan la factura, me preguntan primero, ¿quieres factura? Y yo, no, para no tocar a la gente. No por nada malo, sino porque no podía, o sea, es algo que, verdad, es como me imposibilita, o sea, me quedo como en trance, como, ¿qué está pasando? ¿Cómo hago para que esta persona no se sienta mal porque no es su culpa? Bueno, el punto es que vamos a suponer, yo aquí tengo una colita, entonces me entregaron esto, pero esta es la factura. El señor me la entrega normal, como se agarra la broma así. Y entonces, entrégame. Y yo, así, y la broma, por estar con esto, por tener mi mente en otro lado, se me ha caído al piso. Fue el peor el remedio que la enfermedad, porque eso se cayó al piso y el señor vio tanto mi cara de ¿cómo hago que el señor de lo más bello en este mundo recogió el papelito y me lo dio? Y yo como, pero estoy en el piso. Y igual, se lo agradezco muchísimo. Pasemos de la anécdota que imposibilita. Mira, la mamá de María Lucía, aquí una pequeña anécdota para que se vea un poquito, ¿no? La mamá de María Lucía es una persona muy especial. A mí me cae demasiado bien. Muy querida. Es increíble, ¿no? Entonces, la mamá de María Lucía obviamente sabe de este tipo de conductas de su hija. Y un día estábamos con Rebeca en el carro, ¿no? Estábamos las 3 y llega la mamá de María Lucía a traerle algo, no me acuerdo qué era. Entonces, la mamá de María Lucía está en su carro y le dice a María Lucía, aquí está, era una dona, no que era una dona, era un dulce, en una bolsita de dulce papel. tiene que ser, juro. Y ahí donde estábamos, ella fue a llevarnos algo, pero cuando ella se monta en el carro se da cuenta de que no le había tirado el dulce a María Lucía. Entonces le dice, María Lucía, ven. María Lucía no se quería bajar y vino la mamá de ella, muerta de la risa, había un tipo aparcando los carros, ¿no? Entonces le dice, señor, venga acá, hágame el favor, y le entregó la bolsita. Llévele esto a esa muchacha que está allá. Ay, ya me acordé, bueno, claro. Quiero que sepan que María Lucía casi incinera la bolsa. Claro. Ella no tocó la bolsa, o sea, ella la recibió, pero fue como... Claro que me acordé yo, ¿y esto qué pasó aquí? Ella nunca se comió el dulce, o sea, yo no sé qué pasó realmente con esa bolsa. No sé qué pasó con eso. Yo creo que ella lo quemó, probablemente, pero sí, ella que no es nada malo, es que da cosita. Y no es por lo, o sea, no es por... Qué ofensiva, en esta época te dirían, estabas discriminando al parquero. Exactamente, estás discriminando, bien careful, a que te toco la cara. Es que no es por eso, es como, en general si no conozco a la persona, yo siempre he sido medio de distancia. O sea, yo no soy de la que te va a agarrar y te va, ay, mi amor, mi corazón, mi vida. Qué rico las personas así, pero no soy así. Mejor, no. Tú eres así con todo el mundo. Y lo mejor del caso, me está dando en la calle. Lo mejor de todo esto fue la satisfacción de la mamá de María Lucía cuando vio el asco en su cara. Y agarró, mi amor, le subió volumen a la música, riéndose, arrancó su carro y se fue. No fue el mejor momento. No. Pero vamos a continuar. Seguimos con todo. Vamos a continuar. Ya hablamos de los signos de obsesión. No.
algunos síntomas de la obsesión. No hemos hablado de eso. Solo mencionaste primero. Ajá, lo mencioné, pero no lo sabes. El temor ibas por temor a contaminarse. Ajá, temor a contaminarse. Que entre el temor por contaminarse, los objetos. Vamos a lo Ejemplificado. siguiente. Vamos a lo siguiente. Dudas por si se puso llave a la puerta o se apagó la estufa. Si se refieren a dudas de hacer algo, sí. Yo o sea, me verifico mucho. Yo me he devuelto a mi casa hasta 3 veces. Hay una señora haciendo Solamente en la a película. revisar la hornilla. Es la señora que se... Y acabo de salir y de trancar la puerta con seguro. Y bajo las escaleras y digo, ¿Será que lo hice? yo creo que no lo hice. Y me devuelvo y lo hago hasta 3 veces. No puede ser. A mí me pasa mucho. ¿Saben qué? A mí me pasa mucho, pero me pasa con el carro. Que no me acuerdo si le dejé seguro al carro. Sharon siempre yo lo digo, se ríe. A mí me pasó una vez que estaba en el cine, me salí de la mitad de la película, y dije, yo estaba viendo la película normal y yo, ya va, seguro al carro. Me salí de una vez y fue corriendo. Y me ha pasado también estando en clase, cuando íbamos a clase, en medio del salón, y yo, epa, ya va, y me salgo una de la clase a tratar de ver, y efectivamente tenía el seguro, pero yo no puedo estar en paz porque yo sí, o sea, yo necesito revisar que efectivamente sí estaba puesto el seguro. Uno se queda como en trance de lo hice. No te acuerdas, o sí te acuerdas, pero tienes como la duda. Bueno, las veces que Rebeca Salama me ha prestado, me ha dicho, yo le voy a decir, voy a buscar algo en el carro, y me presta la llave, me busca el asunto. Ya después de que yo estoy arriba, independientemente del sitio en el que estemos, entro en hueco porque... Ay, la cerré. ¿Será que lo cerré? Man, ¿sabes por qué me da Y tanta me he risa? devuelto. Porque la señora esta, vean esa película. ¿Qué tal? La broma esta de Tok Tok, Bueno, la el señora último. que dije en modo risa, que la que se persinaba, hace eso. Véala. Vean esa película, toda la gente que vea este programa. Y también Toda la gente que vea este recuerden, programa. exacto, recuerden que en Instagram estamos recomendando películas, series relacionadas a estos temas de trastornos emocionales, súper importante. Estamos en Instagram compartiendo música y compartiendo un poco de todo, @encubiertos.podcast. Ahora, Sharon, continúa, por favor. Buena película, no tiene que ver con TikTok, pero buena película, Memento. Buena película, véasela. Memento. No tiene nada que ver, pero no importa. Pa'lante. Véasela. Bueno, ajá, seguimos. Voy con el siguiente. 3 intenso cuando los objetos no están ordenados de una determinada manera. ¿Qué pasa con algunos? No controlo. Claro, pero si no está el orden, o sea, si, por ejemplo, todo va en línea y de repente te ponen un círculo, no me pongas el círculo, va en línea. Voy con el siguiente. Pensamientos sobre actuar de forma inadecuada o gritar obscenidades. Ya va, pensamientos sobre actuar de forma inadecuada o gritar obscenidades. No, bueno, no me pasa. A mí tampoco. Siempre grito obscenidades, pues. Pero estos son como una obsesión con gritar. Esto debe tener que ver con el trastorno de Tourette. No sé si eso lo es un estoy pronunciando. síndrome. Ajá, el síndrome. Cónchale, vale. Bruta. #bruta, Mariano. Tourette. Ajá, no sé cómo Ese se pronuncia, mismo. lo lamento por mi pronunciación mala. Pero Lo que pasa es que sí, esos también son tics nerviosos, son exacto, movimientos pero involuntarios. creo que debe tener Segunda que ver con temporada esto. de Cubiertos, síndrome Tourette. No, en serio, Tourette. creo que es Tourette. Ojalá. Yo lo voy a buscar porque si no a mí me va a dar algo. Sí, o por sea, favor. estoy clara, pero no sé. Mientras que tú buscas allí, algunos signos Sí, y Tourette. síntomas. Tourette. Y yo diciéndole como un dinosaurio. Yo dije Tourette. Rex. No voy a decir lo que se me ocurrió porque me van a borrar el video. de Ay, Instagram no de puede ser, no se YouTube. burlen de mí, no se burlen de mí. Mira, voy con el siguiente. Algunos signos y síntomas de compulsión incluyen lavarse las manos hasta que la piel quede en carne viva. Hasta que la piel quede en carne viva. Casi, o sea, eso es una hipérbole. No, hasta que la gente, o sea, se lastima la piel. Porque tú no puedes lavar tanto la piel porque... Bueno, yo me lavo las manos quita las con agua caliente y más que todo ahorita. Y me puede quedar la mano hirviendo, pero yo me la lavo con agua caliente porque hay que quitar los germes. Bueno, desde que yo llegué, María Lucía se Me lava las manos miraron unas mal. 6, 7 veces. Me miraron mal.
No puede ser, me sentí juzgada. Voy con el siguiente. Normalicemos eso, normalicemos lavarse las manos hasta que te queden carne viva. Yo te iba a decir que ibas a normalizar, pero no lo puedo La cara decir. de Revi del Sara fue un poema. Ok, continuamos. Juzgando. Me estás juzgando. Inserte sticker. Verificar varias veces que las puertas estén cerradas con llave. Ah, lo de la estufa apagada también se repite. Verificar varias veces que la estufa está apagada. Contar siguiendo determinados patrones. Me pasó, ya lo dejé un poco. Ah, yo pensé que ustedes no se lavan las manos hasta que le queden carne viva, pero sí se... Y carne viva es un hipérbole. Bueno, no sé, yo estoy desafiando el portal. Encubiertos intensos. Sí, yo estoy desafiando el portal. Eso no es. Miren, pero antes de ponernos tan intensos, yo creo que vamos a esperar a ver qué nos dice nuestra experta del día de hoy, Bárbara Reyes, @psicosupor, y nos vemos en un siguiente bloque de Encubiertos Podcast. Un siguiente bloque que Hablemos de cuáles son los síntomas de las obsesiones. Las obsesiones están conformadas por impulsos, imágenes, pensamientos repetidos, persistentes, indeseados y a la vez que son invasivos, que van a generar un estrés, una angustia a la persona por no controlarlos, como mencionamos anteriormente, pero que simplemente no pueden ignorar porque van a aparecer una y otra vez. Entonces, ¿cuáles son esos temas de las obsesiones que podemos encontrar en este trastorno? Pues bueno, temor a la contaminación o a la suciedad, necesitar que las cosas estén perfectamente ordenadas, pensamientos agresivos que pueden estar asociados con hacerse daño a uno mismo o a otras personas, y pensamientos indeseados, por ejemplo, sexuales, agresivos, religiosos. A su vez, de manera específica, ¿cuáles son los síntomas que podemos observar en las otras personas? Temor a contaminarse porque otra persona haya tocado el mismo objeto que yo estoy agarrando, dudas sobre si cerré bien la manilla, si dejé las llaves pegadas. Estrés intenso cuando los objetos no están en el mismo orden que yo los dejé o no los encuentro de la manera como a mí me gusta. Imágenes indeseadas sobre el lastimar a otra persona o a nosotros mismos, y a su vez esa sensación o ese deseo de gritar obscenidades en un lugar público cuando sabemos que esto no es una conducta adecuada. Bienvenidos al segundo bloque de Encubiertos Podcast. Puedes seguirnos en Instagram y nada, disfrutar del contenido. Como les recordábamos en el programa anterior, estamos aliados con un grupo de compañeros que están haciendo una labor muy buena, consiguiendo como un nexo entre expertos y personas que sientan que necesitan a alguien con quien hablar, que necesitan terapia, que necesitan lo que sea. Recuerden que ellos están en Instagram, les vamos a dejar por acá el usuario para que lo sigan. Ok, ahora vamos con algo muy importante también, que son las causas y factores de riesgo del TOC. Bueno, según Mayo Clinic, no se comprende completamente la causa del trastorno. Entre las principales teorías tenemos causas biológicas, cambios en la química natural del cuerpo o del cerebro, un síntoma bastante, o una causa bastante común en varios trastornos, genética, entorno y otros trastornos. Y según el Hospital Clínic Barcelona, el TOC es un trastorno con origen en el cerebro. El cerebro de las personas con TOC funciona diferente, es decir, el cerebro hace que la persona tenga que repetir muchas veces algunos comportamientos ante situaciones que son normales, pero el cerebro las percibe como peligrosas. Sin embargo, se desconoce el origen de mal funcionamiento del cerebro. Wow. Bueno, wow, caí en hueco. Wow, caí en hueco. El mismo portal identifica como factores de riesgo a la genética, estrés o situaciones traumáticas e infecciones. Ahora mi TOC me dio por irme, yo estoy desvirtuando el TOC de nuevo. Sumamente importante aquí también, que es que se repite mucho este tema de la genética. Cuando una persona tiene un familiar que padece de TOC, es muy probable que también lo padezca, pero también tiene que ver con traumas, situaciones de estrés, cosas que quizás no se tratan dentro de la niñez. Y creo que hay algo que también es muy importante acá, que sirve como para hacer y cumplir nuestro objetivo, que es desmitificar los trastornos emocionales, y es que es algo que pasa en el cerebro, cómo tú controlas algo que pasa en el cerebro.
o sea, eso no se controla haciendo ejercicio, eso no se controla durmiendo mejor, eso no se controla comiendo mejor, son cosas que requieren ya como una instancia mayor. Y yo creo que eso es algo como que sumamente importante entender de todos los trastornos, pero de este en específico, porque ya sabemos que es algo que pasa en el cerebro. Sí, aquí un cuentico antes de que sigas, un cuentico personal, que a lo mejor, no sé, a lo mejor lo comento, a ustedes también le ha pasado. Antes, cuando estábamos hablando de como aquellos factores que te hacen más propenso, o aquellas conductas, mejor dicho, que tú presentas que te hacen más propenso al TOC, lo del conteo, no sé si sonará loco, pero yo antes, o sea, lo dejé de hacer porque yo dije, o sea, basta con esta situación. Pero yo me lavaba las manos y yo tenía que contar exactamente, por ejemplo, si yo hacía 1, 2, 3, 4, era 1, 2, 3, 4, este mismo lado, y contaba cuántas veces me había lavado las manos. Obviamente en el día, si yo me lavo las manos 6 veces y cada 6 veces que me lavaba las manos me ponía a contar cuántos segundos tenía lavándome, no sé cuántas veces, yo dije, estoy mal. O sea, porque entonces ya empezó a ser tan grave la situación que no era solamente que yo me daba cuenta, sino que mi mamá se dio cuenta y estaba contándome las veces que me lavaba las manos y me dijo, María Lucía, ¿qué pasa contigo? Y obviamente ahí fue que yo dije, vamos a darle un parado a esto y gracias a Dios pude sola. Pero pues hay personas que tienen que visitar, ojo, yo he visitado expertos, yo he ido a buscar ayuda porque eso es lo más normal de este mundo y hay que, como nosotros decimos, normalizar estar encubiertos. Pero uno también cuando presenta este tipo de situaciones tiene que ver, evaluar, si a lo mejor tú mismo puedes salir de ahí sin ayuda, entre comillas, pero siempre vas a necesitarla, a mi juicio, o si tienes que ir a una instancia que X, o sea, es una persona que te va a ayudar, no es que no aceptes a nadie en tu vida, eso lo puedo decir con propiedad, muy personal. No aceptas a nadie en tu vida que te ofenda o que te critique porque tú vas a un psicólogo o vas a buscar ayuda. Esa persona es la que está mal por quererse quedar enganchado en una situación que no le es favorable. Hay que ser comprensivos, cada quien tiene su forma de pensar y lamentablemente en su mundo esa persona cree que está en lo correcto. No permitas que nadie te obligue a hacer nada que no quieres. Exactamente, o sea, buscar ayuda está bien, buscar ayuda está bien. Y eso es así. Eso es lo que tenemos que hacer. Con este mensaje reflexivo hay que hablar y hay que entender un poco que el TOC al mismo tiempo puede estar asociado a muchos trastornos, pero también tiene formas de diferenciarse de otros trastornos. Entonces vamos a preguntarle a Bárbara Reyes, nuestra experta, Roncito Supor, a ver qué nos dice sobre las causas del trastorno obsesivo compulsivo y al mismo tiempo cómo se diferencia el trastorno obsesivo compulsivo de otros trastornos. Ya volvemos. Ahora hablemos de las causas del trastorno obsesivo compulsivo. No hay una causa determinada de este trastorno, sin embargo podemos hablar de 3 grupos que pueden dar una explicación a esto. Podemos dividirlas en biológicas, genéticas y por el entorno. Cuando mencionamos las biológicas nos referimos a que puede ser un resultado de un cambio químico que haya experimentado el cuerpo. Genética, que el trastorno obsesivo compulsivo puede tener un componente genético que aún no se ha identificado en la totalidad. Y por último, el entorno. También se sugiere que varios factores del entorno, la experiencia o algún padecimiento, alguna infección, pudo haber desarrollado el trastorno obsesivo compulsivo en la persona. Sin embargo, deben realizarse más investigaciones para hablar con seguridad de las causas del mismo. Ya regresamos, muchísimas gracias de nuevo a Bárbara Reyes, eternamente agradecidos con todos y cada uno de los expertos que han participado en este programa. Siempre le vamos a dar las gracias 500,000 veces porque de verdad todo su aporte es muy, muy valioso. Ok, piensen algo. Es muy importante también determinar esto porque hay que ver cuál podría ser la diferencia entre el TOC y una personalidad obsesiva. Entonces, a lo mejor yo soy obsesiva o a lo mejor somos obsesivas acá con ciertas cosas. No tenemos TOC. La computadora se está quedando sin batería. Pero no importa. Aquí seguimos. No espero que no se apague. No hay batería que nos quite de aquí. Ahora se apaga la luz. Ajá. Continúo. Mira, según el portal Actualidad Sanitaria, la línea que separa una persona obsesiva de otra con TOC es muy fina. Según los expertos, los síntomas obsesivo-compulsivos son la manifestación extrema y disfuncional. Es decir,
no útil de ciertos pensamientos normales que se experimentan con frecuencia, pensamientos intrusos desagradables. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Y es sumamente importante entender eso, porque se puede tener una personalidad obsesiva con muchas cosas, con muchos detalles, y eso no amerita que sea TOC. Yo creo que el TOC es un tema mucho más complejo, que va con, o sea, nosotros aquí nos hemos sentado a enumerar conductas que podemos tener que se pudieran asemejar, pero no estamos ni de cerca de saber qué es el TOC como tal, porque aquí ninguna está diagnosticada de esa forma. Y que pudieran ser rasgos más de una personalidad obsesiva con ciertos elementos y con ciertas cosas. Entonces yo creo que es sumamente importante entender eso y entender que hay una línea delgada, pero que al mismo tiempo hay como un abismo entre una cosa y otra, en términos de tratamiento, en términos de diagnóstico, en términos de cómo afecta la vida general y todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver también qué dice nuestra experta. Sobre esto, y bueno, nos dejamos con Bárbara Reyes y también lo dejamos con el final de este segundo bloque. Nos vemos en un tercer bloque. Recuerden que estamos en Instagram como Encubiertos Podcast, @encubiertos.podcast, y en YouTube como Encubiertos Podcast. No se despidan, que ya volvemos. ¿Cómo podemos diferenciar el trastorno obsesivo compulsivo de otros trastornos mentales? Y quise ponerles como ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada. Y la diferencia radica en que en el trastorno de ansiedad generalizada el miedo se basa en hechos reales, mientras que en el trastorno obsesivo compulsivo este miedo no es igual de realista, o los hechos que lo fundamentan no tienen el mismo peso que en el trastorno de ansiedad generalizada. Bienvenidos al tercer y último bloque de Encubiertos Podcast, Encubiertos Podcast, el programa especial de hoy, a nuestro último programa de la temporada. Si nos has visto desde el principio, te felicito, eres increíble, muchos besos para ti. Si nos estás descubriendo hoy por primera vez, te invitamos a que veas los demás programas. Tienes chance de ser cool. Tienes chance de ser muy cool si ves todos los programas. Síguenos en Instagram, encubiertos.podcast, y bueno, suscríbete a nuestro canal y ve nuestro contenido, que está muy chévere. Ahora vamos con, al final, el diagnóstico específicamente, y bueno, eso nos va a hablar en realidad es Rebequish. Te damos el pase, Rebequish. Ok. Recibido el pase, vamos a hablar un poco seguimos hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo, y según los manuales de MEN, el diagnóstico del TOC es clínico. Se basa en la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones o compulsiones deben insumir mucho tiempo, más de 1 hora al día, o causar malestar clínico, intenso o deterioro en el funcionamiento. Eso es algo sumamente importante para entender lo que hablábamos antes del bloque anterior sobre esa diferencia que puede haber entre tener rasgos obsesivos y no tener TOC, o tener TOC meramente. Entonces creo que eso es algo que es sumamente importante, entender cómo se hace el diagnóstico, y no es un diagnóstico que se hace uno mismo leyendo 2 o 3 cosas en internet, sino que lo hace un grupo de expertos que necesitan y que tienen ciertos parámetros para ver cómo esto se cumple o no se cumple. Totalmente, es así. Y para eso también es necesario, pues, hablar del tratamiento y de la cura. Acá tenemos que, según los manuales de Merck, para el tratamiento del TOC se utiliza terapias de exposición y de prevención de los rituales que suelen ser eficaces. Su elemento esencial es la exposición gradual de los pacientes a las situaciones o personas que desencadenan las obsesiones y rituales. Por ejemplo, se le puede pedir a un paciente con obsesiones de contaminación y compulsión por el lavado que toque el asiento del inodoro sin lavarse las manos. Esto genera habituación. Yo me puedo morir. Yo me puedo morir. Yo no lo haría. Sí, yo no lo haría. Pero, inodoro. No, pero ya va, define asiento. ¿Qué parte? ¿Con la tapa? ¿Sin la tapa? No, sí, mete la mano en la poseta si quieres. Agarra el agua y después te lo pasas por la cara, así, tranquilito. O sea, ¿qué es esto? No, ojo, no estoy poniendo en duda. Esto está mal para tiempos de coronavirus. Esto está mal para tiempos de coronavirus. Entiendo que quieren decir que uno condiciona a la gente. Ciertamente tú te condicionas y existe terapia para, pues, mejorar esto, pero que me pongas una tapa, casi que lame la tapa del inodoro, no lo voy a hacer. Dale un besito ahora al cepillo con el que se lava. Ajá, bueno, para el mismo portal, técnicas de terapia cognitiva también pueden ser útiles para algunos síntomas de TOC.
Según el Instituto Nacional, allí en esa parte, perdón, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, pueden recetarse diferentes tipos de medicamentos que ayudan a tratar el TOC, incluyendo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina e inhibidores de recaptación de serotonina. Según el mismo portal, estos se usan comúnmente para la depresión, pero sirven para el TOC. Sin embargo, toman de 10 a 12 semanas en comenzar a trabajar, más que para la depresión. Estos pueden generar efectos secundarios como dolores de cabeza, náuseas o insomnio. Respecto a eso, a mí me gustaría acotar algo antes de que vengan con la otra parte. Y es que esta es una de las causas por las que el TOC suele tener muchas recaídas, que el tratamiento es muy complejo. ¿Por qué? Porque si ya de por sí es complejo en la depresión para un paciente tomar un medicamento y saber, según expertos, que el efecto suele comenzar a verse entre 4 y 6 semanas, imagínate tú pasar 10 semanas, 12 semanas, esperando un resultado que no sabes si va a funcionar como tal o no. Entonces, una persona que quizás llegue como no tan convencida y que no tenga como, o sea, que una persona que no esté tan convencida o que no crea tanto de que el tratamiento le va a servir, se le va a hacer mucho más cuesta arriba y es allí donde el riesgo de recaída es muy grande. Según el Hospital Clínic de Barcelona, en los casos en que el TOC es muy limitante y se han probado muchos tratamientos y no funciona, existe la opción de un tratamiento quirúrgico, es decir, una operación del cerebro. Es un trastorno dato interesante, dato muy interesante. Es un trastorno bastante complejo, puesto que bueno, se ve que o sea, el tratamiento es difícil, la condición en la que se vive padeciendo esto te limita mucho. Es difícil, es bastante véanse Toc Toc, de nuevo la digo. Vean Toc Toc, y aparte de esto nos hablan de un tratamiento que para adaptarse a las pastillas, bueno, el tratamiento que sea que te vayan a mandar dura mucho más que para la depresión. O sea, sí. yo pienso que para que una persona pueda quedarse recibiendo ese tratamiento, pues tiene que tener mucha fuerza y entender que es el único camino o es la única forma de poder recuperarse o tratar de mejorar su calidad de vida y las condiciones en las que vive, su interacción con el exterior, por ejemplo. Entonces, es un tema bastante complejo sí, trastorno. Es interesante, sí. Mucha investigación, de verdad, cada vez salen más obsesiones, por así decirlo, o variantes de este TOC. Exactamente. Igual, como siempre, vamos a darle el pase a nuestra experta Bárbara Reyes a que nos hable un poco sobre el tema del diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver qué tiene ella para decirnos. Y bueno, la dejamos a ella y luego volvemos. Sí. Ahora vamos a hablar de cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo. Está conformado por 4 pasos que son muy importantes. El primero de ellos es la exploración física y se realiza para descartar que haya otro tipo de problemas que estén generando estos síntomas. A su vez, se realiza un análisis de laboratorio, un análisis de sangre de la persona para evaluar cómo están esos valores. También, pues bueno, revisar cómo está la función tiroidea, si hay algún consumo de alcohol o drogas que pueden estar generando este tipo de síntomas. Evaluación psicológica para revisar cuáles son esos pensamientos y cuáles son esas conductas que está presentando el paciente. Y por último, los criterios de diagnósticos para el trastorno obsesivo compulsivo. El médico debe revisar pues, de manera detenida cuáles son esos criterios que salen en el DSM-5, que es el que se utiliza para revisar cuáles son los síntomas y si la persona pues, cumple con los requisitos o los criterios para determinar si tiene o padece el trastorno obsesivo compulsivo o no. Ahora, ¿cómo es el tratamiento para tratar a las personas que padecen del trastorno obsesivo compulsivo? Pues va a estar conformado por 2 cosas muy importantes, ¿sí? Vamos a tener la parte de la psicoterapia que se va a realizar con el psicólogo o con el psiquiatra para todo lo que tiene que ver con la modificación de la conducta, ¿ok? A su vez, también va a estar acompañado de medicamentos. Recuerden que como psicólogos no podemos recetar ningún tipo de medicamento, de eso se va a encargar el psiquiatra y por lo general va a ser tratado con antidepresivos dependiendo del caso. ¿Okay? Así que para mayor información acerca de los medicamentos es muy importante que consulten con un psiquiatra. Y
Para culminar, es muy importante que sepamos que por una característica que podamos verificar o que podamos observar en otra persona de compulsión o de obsesión, esto no quiere decir que la persona padezca como tal el trastorno obsesivo compulsivo. Como vimos, en la manera de diagnosticarlo, se debe realizar con detenimiento una revisión exhaustiva de cuáles son los criterios para nosotros hablar de un trastorno obsesivo compulsivo. Podemos encontrar personas que tienen características compulsivas o características obsesivas, mas no los hace formar parte o padecer de este trastorno obsesivo compulsivo. Así que bueno, estén muy atentos a estos síntomas que revisamos anteriormente y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya esta es la última parte del programa. Principalmente queríamos darles las gracias por ver todo el material que hemos recolectado para ustedes, por haber conseguido a las personas que colaboraron con nosotros, tanto las personas que dieron su testimonio, como las personas que decidieron guiarnos desde un punto de vista profesional en este camino, también en esta iniciativa en la que quisimos brindar un apoyo, quizás un poco de ayuda desde nuestras posibilidades, para dar, como se dijo en un principio, para dar esa voz a estos temas, a estas personas que padecen de diferentes trastornos, que de repente les da miedo decirlo, que les da miedo decirle a sus compañeros, mira, yo tengo esto y esto, porque, bueno, por miedo a la burla, por miedo a ser juzgados. Entonces, uno de los mensajes principales de este programa ha sido, desde el principio, buscar ayuda y normalizar este tipo de situaciones que lamentablemente no elegimos, sino que nos pasan y ya. Entonces, no somos culpables de ello, pero sí tenemos la responsabilidad nosotros de buscar ayuda para mejorarlo, para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro entorno, nuestra interacción con el mundo exterior y hasta nuestra interacción con nosotros mismos. Entonces, la invitación es a eso. Este es el último programa de esta temporada. Y los invitamos de nuevo a buscar ayuda, a informarse mucho más, si les gustó alguno de estos programas, si se sienten identificados con alguno de estos trastornos, profundizar en el tema y bueno, pregunten, hablen con un amigo, con una persona que sea de mucha confianza. Y créanme que se van a sentir mucho mejor y van a sentir el resto un poco más libre. Bueno, yo quería algo un poco más breve que decir. Perdón. Nada, aquí nosotros hablamos mucho, pero yo soy una de las que más hablo, así que ¿qué voy a estar diciendo yo? Pero el punto es que gracias también por acompañarnos en este recorrido, que no solamente ustedes se van a llevar información valiosa, al menos esta primera temporada, sino que también nosotros aprendimos un montón y aprendimos también a conocernos y a entender que nos configura tanto las cosas, por así decirlo, positivas como negativas y que no está mal o no tienes que verlo de una manera peyorativa o una manera de burla, que tú estés pasando por una situación difícil, que tal vez no sientas a veces cómo te sientes, que no entiendas tus emociones y trata de ser empático con los demás y contigo mismo, porque a veces somos muy empáticos con los amigos, con los familiares, pero nos cuesta ser bondadosos con nosotros mismos. Entonces la invitación también de mi parte, y en realidad me atrevo a decir que nosotras tres y todo el equipo de Encubiertos, es que aprendan a ser bondadosos consigo mismos, aprendan a decir y a reconocerse su cuerpo cuando no están bien, cuando sí pueden estar felices, y esto es lo que llamamos vida. Así se manejan las cosas y busquemos ayuda para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra percepción y también de los que están a nuestro alrededor. Yo quería también hablar un poco sobre que ya son 10 episodios encubiertos en los que hemos hablado de temas que en cierto punto son similares y en cierto punto se unen y en cierto punto vemos como hay un clic y como una cosa puede partir de otra, pero también creo que es sumamente importante entender que hay muchos mitos y hay muchos prejuicios asociados hasta estos temas de salud mental y que son los que a veces hacen que la gente no busque ayuda. Entonces siento que el mensaje ya como que siempre asociado a lo que acaban de decir ustedes, porque efectivamente es así, pero también al mismo tiempo impulsando a la gente que si no está tan convencida, no se pierde nada intentando ir a terapia o intentando hablar con alguien si sentimos algo que no nos está ayudando o que no nos está haciendo sentir del todo bien. Estos 10 episodios han sido
digamos, un camino muy largo con muchas dificultades y no hubiese sido posible sin todas las personas que nos han dado su testimonio, sin todas las personas y expertos que nos han ayudado desde un comienzo y nos han orientado un poco sobre qué hacer, qué decir, cómo abordar estos temas y cómo no abordarlos. Y es por eso que en este programa y en los 10 programas encubiertos le quiero dar las gracias en la producción general a Alexandra Pulido, en las comunicaciones a Indira López, María Lucía Gómez y Oriana Cortés, en la edición y postproducción Eduardo Llanes, y quienes les hablan desde Encubiertos, Sharon Ocanto, María Lucía Gómez y Rebeca Salama. Recuerden que es importante que dejemos de aparentar y normalicemos estar encubiertos, @encubiertos.podcast en Instagram y Encubiertos Podcast en YouTube. Bueno, Bueno, así adiós. quedamos. Bye. Chao, nos vemos.